Dado que los individuos dirigen sus propios negocios, libres de abrir su actividad y elegir a sus empleados, no pueden fusionar sus actividades porque sería imposible planificar y prever las necesidades de toda una población. Sin embargo, si la planificación fuera posible, cada tienda fortalecería sus ganancias, superando la incapacidad para almacenar una amplia gama de bienes de antemano, para anticipar las solicitudes de las personas, lo que ahora hace que los bienes almacenados no sean solicitados o los bienes solicitados no sean almacenados, con el resultado de la sobreproducción en algunas tiendas y la subproducción en otras, como ahora le sucede a muchas personas. Con el exceso de oferta, por un lado, y la subcapacidad, por el otro, el precio del mismo bien fluctúa. La escasez hace que su precio sea más alto, mientras que el exceso de oferta lo hace más barato. Puede haber personas inteligentes que se enriquezcan debido a esto, pero cada vez más familias pierden sus negocios. Así que la gente pierde su dinero, la productividad es desigual y la dignidad humana es desigual. Cuando las personas pierden su negocio, traen pobreza y sufrimiento a sus familias, hasta el punto de que incluso pueden morir y causar la infelicidad en el mundo. Pero cuando hay exceso de cualquier tipo de bienes, su acumulación prolongada produce corrupción. Los comerciantes tienen interés en mantenerlos y no los regalan fácilmente. En su lugar, producen falsificaciones y los venden a las personas. Hay leyes que prohíben esta práctica. Sin embargo, logran escapar a cualquier control. Cuando este tipo de corrupción involucra alimentos y medicinas, daña la salud y el bienestar de las personas. Cuando involucra maquinaria, las dimensiones de sus consecuencias destructivas son indescriptibles. También aquellos que venden cualquier otro bien, además de alimentos, medicinas y maquinaria, pueden ser corruptos, engañando y perjudicando a las personas. ¿No son como gusanos que corroen el mundo y el logro de la suprema igualdad? Incluso si los gobiernos pudieran ejercer su control evitando la acumulación de excedentes, los comerciantes corruptos podrían simplemente desechar sus bienes causando nuevamente un desperdicio imprudente. En el mundo de la paz suprema, todos los continentes estarán vinculados, la población crecerá enormemente y la necesidad de bienes y herramientas será vasta. Seres humanos incontables, por un lado, recursos naturales limitados por el otro, lo que calculamos hoy como las necesidades diarias de un individuo. Por ejemplo, el consumo diario de la harina, la carne, el azúcar o la cantidad de hierro, algodón, seda, cuero, madera, bambú, metal, piedras, plumas, hierbas, huesos, medicamentos, colores y herramientas necesarios y todas las 1000 necesidades de la vida. Todo ello superará la capacidad del mundo para generarlos y la capacidad de los hombres para producirlos. Entonces, todo tendrá que ser fijado de antemano. Las personas corruptas tendrán que ser apartadas. La tierra no será distribuida a los privados. Y la regla global, basada en estadísticas, considerará hacer ganancias con otros individuos como una política equivocada, un error estúpido. Describiendo el datón, Confucio dijo: «Es odioso desperdiciar bienes acumulados. No deben ser almacenados para uno mismo». Entonces, si los comerciantes de todo el mundo comenzaran a distribuir los bienes que han estado acumulando durante mucho tiempo, y si cada uno de ellos decidiera devolverlos y ponerlos a disposición, según las necesidades de las personas, ¿no aumentaría esto la salud de los ciudadanos 1000 veces? ¿Qué podría ser más eficiente que esto en la lucha contra la pobreza? Pero es imposible, a menos que no gobierne el mercado
según el camino de la Gran Concordia. Extracto del Datong Su, el libro del Datong, la Gran Unidad, obra de Kang Yu-wei, reformista imperial que quiso que China fuera tan moderna como Japón en la era Meiji y asumiera la tecnología y los avances científicos de Occidente, llegando incluso a convencer al emperador de la China para que apoyara sus ideales. Empezó a escribir este libro en 1884, pero fue finalmente publicado en 1935. La historia de hoy no se la van a creer. Bienvenidos al Nuevo Occidente. Muy buenas, saludos a todos, aquí Ramón Vega para B1 Media, emitiendo desde Singapur. Una semana más viajaremos desde las majestuosas montañas del Himalaya a los bulliciosos mercados de Tokio. Tratamos de difundir, como siempre, alta divulgación sobre Asia y alguna que otra investigación, eso sí, al alcance de todos. Esta semana en el monográfico hablaremos del Datong Su. El filósofo confuciano Kang Yu-wei, entre 1858 y 1927, imaginó un futuro ideal donde se abolía la propiedad privada, se establecía un gobierno mundial, se rompía la institución del matrimonio y se erradicaban las diferencias sociales. El confucianismo, una antigua filosofía china centrada en la ética, la lealtad familiar y la armonía social, sostenía la visión utópica de Kang. Sus ideas anticiparon el uso revolucionario de Mao del ideal tradicional del Datong o la Gran Unidad. Pero a la vez era un propagandista extraordinario y se hizo inmensamente rico gracias a las donaciones, sobre todo de los chinos de ultramar. Es un tema complicado, pero seguro que alguno ya está teniendo ciertas reminiscencias en ciertas teorías que están en movimiento a día de hoy. Fue un personaje clave, esencial para sintetizar el marxismo y el confucianismo. Por todo ello, tengo que decirles que si continúan con este programa después de esta presentación, son ustedes unos auténticos héroes. Muchas gracias por haber hecho clic en este vídeo. Pero que sepan que este tema no ha sido elegido ni por ustedes en los comentarios, ni por mí mismo. Este tema ha sido recomendado por un grupo de eruditos chinos con los que he tenido varias reuniones y que me han dicho que sería ideal para que ustedes comprendan de una manera más clara el pensamiento de la China moderna. En las noticias de esta semana veremos el sistema de alquileres locos en Corea del Sur, veremos las reuniones positivas y fundamentales entre diferentes países, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Corea del Norte y Japón, que no todo lo que sucede todas las semanas es tan malo, y veremos cómo en Indonesia tienen superpuestas, al menos en presupuesto, al menos 27.000 aplicaciones de móvil solo pertenecientes al gobierno. Y también durante este programa incorporaremos en algún punto del relato nuestra receta asiática rápida de la semana que, como siempre, pues aparecerá metida entre diferentes textos. No se olviden de ayudar al canal con sus pulgares arriba y sus comentarios. Un aplauso para todos aquellos que estudian los comentarios y le dan también al me gusta a los comentarios del resto de personas. Y sin más dilación, acompáñenme a descubrir la fascinante historia de esta semana. Mezclen bella en su tienda china, preparen sus billetes de barco, que vamos a tener muchos viajes y un gran trabajo de eruditos a continuación. Empezamos y comenzamos el monográfico hablando de nuestro protagonista. ¿Quién era Kang? Que tiene nombre de villano de la serie de Star Trek. Kang Yu-wei, nacido el 19 de marzo de 1858 y fallecido el 31 de marzo de 1927, fue un destacado pensador, político y reformador en la China de finales de la dinastía Qin. Su creciente cercanía e influencia sobre el joven emperador Guangxu provocó un conflicto entre el emperador y su madre adoptiva, la regente emperatriz viuda Cixi. Esta merecerá muchos programas posteriores, pero de momento la vamos a dejar aquí.
Las ideas de Kant influyeron en la fallida reforma de los 100 días, un momento crucial en la historia de China. Tras un golpe de la emperatriz viuda Cixi, se puso fin a la reforma y Kang se vio obligado a huir, pero continuó abogando por una monarquía constitucional china después de la fundación de la República China. Básicamente, esto es el comentario de los conocimientos habituales que tenemos sobre este personaje. Sin embargo, las variantes y sus propias narraciones sobre cuál era la sociedad ideal serán fundamentales para comprender, como dijeron mis colegas eruditos chinos, qué es lo que sucedió realmente en China para hacer una transición desde tener un emperador, una república y un sistema marxista-confucianista, todo ello de manera simultánea. La vida de Kang empezó en su villa, en Danzhou, en la provincia de Guangdong. Evidentemente que ahora todos los seguidores del programa irán reconociendo como esta zona absolutamente próspera del entorno del actual Hong Kong. Desde la infancia, sus dotes intelectuales fueron reconocidos por su tío, personaje fundamental y eje de su formación. Esto le llevó a estudiar los clásicos confucianistas para aprobar los exámenes de la función pública china, es decir, pasar a formar parte de los mandarines, esta megaestructura funcionarial que es la base de toda la realidad en China durante siglos. Este sistema educativo lo hemos visto en programas anteriores y es especialmente riguroso y tradicional. Si quieren saber más, háganlo saber en los comentarios. Sin embargo, Kang se sintió insatisfecho con el énfasis del sistema en la preparación para los ensayos de exámenes, ejercicios literales y todo ello bastante artificial desde su punto de vista, teniendo en cuenta que el resultado de los exámenes iba a ser fundamental, pero sin embargo estos no tendrían un apoyo práctico. Y este es el punto esencial de los principios fundamentales de Kang. Él era un hombre práctico, y eso aparecerá a lo largo de toda su vida. Los principios confucianos no siempre tenían una aplicación práctica. Además, los estudios académicos de Kang empezaron a vincularle con los puntos de vista de las reflexiones de la realidad a través de la religión budista. Al parecer, primero como forma de relajación, como solía ser en la vida habitual de ciertos tipos de eruditos chinos, sobre todo al sur de China, durante este periodo. Fue precisamente durante una de sus meditaciones cuando tuvo una especie de visión mística, o al menos eso es lo que dejó en los escritos, el cual le inspiró para embarcarse en una búsqueda casi mesiánica para salvar a la humanidad, un objetivo que le guiaría durante toda su vida. De nuevo, al menos eso era lo que Kang Youwei decía. Era audaz y polémico desde un principio, desafió las normas establecidas y soñó con una utopía cosmopolita, donde la propiedad y la familia no fueran barreras para la igualdad. En este punto hágase cargo de lo que esto supone. Inspirado por las enseñanzas de Confucio, pero como un reformador, no un reaccionario, Kang exploró estas ideas en profundidad. Una de sus obras, fundamental en este tema, fue un estudio de Confucio como reformador de instituciones. Como vemos, no era muy imaginativo a la hora de poner los títulos, pero sí hay que destacar que fue precisamente al punto esencial. Además, cuestionó la autenticidad de los clásicos confucianos redescubiertos, como reveló en su otra investigación, Clásicos forjados del periodo Qing. Básicamente, para que nos hagamos una idea, es que toda la estructura social de China desde hacía siglos estaba estructurada en torno a los principios del confucianismo. En el momento en el que él comenzó sus estudios, decidió que
ciertos elementos eran simplemente traslocaciones o variantes que habían estado estableciendo diferentes eruditos a lo largo del tiempo, y que él tenía la capacidad de poder eliminar todo lo superfluo y todo lo vinculado con las relecturas de los textos de Confucio. Básicamente, tenemos al Martín Lutero chino. En su búsqueda de inspiración y conocimiento, hizo un viaje muy curioso. Viajó a Hong Kong, que era bastante próximo, en 1879, y ahí quedó fascinado por la próspera cultura occidental. Sin embargo, los propios textos actuales chinos lo que nos dicen fue que asumió que la realidad tradicional china era muy superior al sistema comercial que vinculaba todas las cosas dentro del contexto de Hong Kong. Como vemos, ya empieza a haber aquí variaciones muy claras, pero su viaje de regreso a casa le llevó a una parada en Shanghái, donde se sumergió en la literatura occidental y desarrolló su ideología reformista influenciado por el cristianismo protestante. Lo de Martín Lutero no era una tontería. En 1883 fundó la Sociedad de los Anti-Pies Vendados, un movimiento pionero en la lucha contra la antigua práctica de China que consistía en dar diferentes vueltas a los pies de las mujeres con vendas para hacer que sean muy pequeños. En principio, dentro de los estudios tradicionales de China se asumía que este proceso era simplemente para darle más belleza. Sin embargo, desde el punto de vista sociológico y antropológico, es una clara limitación literal de los pasos que podían o no dar las mujeres. Básicamente, un elemento de control que hacía que las mujeres quedaran totalmente supeditadas a los varones chinos. Estos zapatos también se convirtieron en muchas localizaciones como un curioso souvenir para los occidentales. Les resultaba pues una costumbre del lugar que era digna de llevar a casa, al menos para que las mujeres vieran en comparación la cantidad de libertades con las que ellas contaban. Sea como fuere, el propio Kang dijo esto sobre las mujeres. Si logramos que las mujeres busquen obtener los derechos de independencia, aumentar su esfera de responsabilidades e inclinarse hacia los estudios, entonces las capacidades humanas aumentarán día a día. Como vemos, aquí tenemos a un Kang feminista. También estableció la Sociedad para el Estudio del Fortalecimiento Nacional en Beijing, el primer grupo político de reformistas en China. Realmente esta sección, este pensamiento nacionalista, iría cambiando muchísimo a lo largo de los escritos de Kang. Sus ideas sobre la monarquía constitucional y el deseo de remodelar China al estilo del Japón Meiji lo enfrentaron a la crítica de sus colegas académicos, quienes lo considerarían un hereje. Sin embargo, Kang se mantuvo firme en su visión, incluso en momentos de adversidad. Pero la narración es mucho más interesante a partir de 1895. En ese momento llegó la noticia a China de que se iba a firmar el Tratado de Shimonoseki entre China y Japón. Todo el país estaba indignado. Se trataba del resultado de la primera guerra sino-japonesa, donde un Japón occidentalizado, como hemos visto en programas anteriores, había derrotado completamente a China y llegando a unas condiciones de victoria avasalladoras ante una débil China. Curiosamente, las mismas condiciones avasalladoras que otras entidades o países habían tratado de forzar en el caso de Japón. Esto también puso a España a investigar a Japón, curiosamente, con maravillosos documentos de espionaje. La idea de España era que en este periodo, en cualquier momento, este Japón Meiji que estaba empezando a eclosionar y tenía todos los elementos occidentales que podía a su alcance, en algún momento podía irse a completar esa hazaña que llevaban siglos intentando: ir a conquistar las Islas Filipinas.
Evidentemente no hizo falta, puesto que unos años después serían los americanos los que harían la jugada. Sin embargo, sí que los españoles dejaban claro que, en estos escritos de espionaje, por supuesto, Japón podría en cualquier momento hacer frente a cualquier potencia occidental. Y una década más tarde se enfrentaría precisamente a Rusia. Pero lo veremos en otros programas. Volvemos a 1895. En aquel momento, Kang Youwei, de 35 años, era simplemente un candidato común y corriente en Guangdong, que planeaba realizar el examen de funcionario en Beijing. Hay que tener en cuenta que hay diferentes niveles de funcionarios. Pues en este caso, pensaba en irse a Beijing. Pero, con el tratado de Shimonoseki, era tan humillante que viajó en todas direcciones para tratar de contactar con miles de yuren de más de una decena de provincias. Los yuren eran los funcionarios imperiales, precisamente que estaban o en el proceso o acababan de pasar ese examen imperial. Escribió a la corte y propuso la consigna de rechazar la paz, trasladar la capital, entrenar tropas y reformar la ley. Esto es lo que las generaciones posteriores llamaron la Carta del Autobús. El origen de este concepto del autobús no está nada claro. Podría ser que se refiriera al transporte oficial en el que se entregaba el propio documento, cómo se habían trasladado algunos de estos oficiales que presentaban el documento, o, desde otro punto de vista, darle una visión de entre objetivos sociales y mucha gente metida o implicada en este proceso. Hay que tener en cuenta que realmente no se estaban refiriendo a un autobús como lo entendemos hoy en día, sino a un ómnibus, básicamente una diligencia urbana, para que nos hagamos una idea, de 2 pisos. Es decir, los juren a los que había convencido nuestro querido Kang pasaban el examen en Beijing y de paso estaban protestando contra el tratado con Japón. El tratado se firmó igual, pero mejoró cualitativamente el estatus y la influencia de Kang Youwei y se convirtió en el líder espiritual de los reformistas en todo el país, marcando el inicio de los movimientos políticos de masas en China. Casi nada, ¿eh? Kang, evidentemente, pasó el examen, se hizo funcionario y no dejó de presentar su ideario al emperador día tras día. Es decir, tenía las ideas escritas, solo necesitaba que el emperador las firmara. Era una cantidad de reformas impresionantes. También creó el Boletín Universal y estableció la Sociedad Fuerte para publicitar activamente las ideas de todas estas reformas. En este momento, el poder del gobierno Qing estaba asumido únicamente por la emperatriz viuda Cixi. Después del fracaso de la batalla naval chino-japonesa, para eludir las responsabilidades y reducir las críticas, la emperatriz viuda Cixi permitió específicamente al emperador Guangxi manejar los asuntos estatales en persona, simbólicamente devolviendo el poder al emperador. Esto dio origen a la Reforma de los 100 días. Un momento frenético, un torbellino de cambios que barrió el paisaje político de China a finales del siglo XIX como un huracán reformista. Bajo el liderazgo del emperador Guangxu y con el apoyo directo de Kang Youwei y de su alumno Liang Qichao, se implementaron una serie de reformas radicales destinadas a modernizar el gobierno y la sociedad chinas. Hay que reconocer que no todo el mérito era de Kang. China había tratado de hacer ingentes esfuerzos por modernizarse, pero de manera muy particular. Fue lo que se conocía como el movimiento de autofortalecimiento. Tras la derrota en la Primera y en la Segunda Guerras del Opio, entre 1839 y 1842 y 1856 y 1860 respectivamente, las guerras del opio generaron una idea de inferioridad que había que acabar con ella. El principal esfuerzo se hizo precisamente concentrando en proporcionar a las Fuerzas Armadas armas modernas, en lugar de reformar
el gobierno y la sociedad, pero se vio que no sirvió de nada contra los japoneses. Algunos elementos del gobierno de Qing estaban realmente desesperados y por eso dieron carta blanca a las ideas de Kang Youwei y de su estudiante Liang Qichao. Propusieron reformas que aceptó el emperador Guangxu. Estaba de acuerdo. A algunos de los estudiantes de Kang también se les asignaron puestos menores pero estratégicos en la capital para ayudar con las reformas. Los objetivos de las reformas incluyeron abolir el sistema de examen tradicional, eliminar sinecures, es decir, puestos que proporcionaban poco o ningún trabajo, pero sí que proporcionaban un salario al que estaba en dicho puesto. Establecer una universidad en Pekín con un lugar donde las ciencias, las artes liberales y los clásicos chinos estarían disponibles para estudiar. Establecimiento de escuelas agrícolas y colegios en todas las provincias y ciudades. Construir un sistema educativo moderno, estudiando matemáticas y ciencias en lugar de centrarse principalmente en los textos confucianos. Como hemos visto, se centra en lo práctico, en aquello que había sorprendido a Kang en Hong Kong. Alentar a los estudios a miembros de la familia imperial para que vayan al extranjero. Cambiar el gobierno de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Aplicar los principios del capitalismo para fortalecer la economía. Modernizar el ejército de China y adoptar métodos modernos de entrenamiento y de ejercicios. Establecer una academia naval. Utilizar tierras militares no utilizadas para la agricultura. Rápida industrialización de toda China a través de la manufactura, el comercio y el capitalismo. Establecimiento de escuelas de oficios para la fabricación de seda, té y otras artesanías tradicionales chinas. Y, como no, el establecimiento de una oficina de ferrocarriles y minas. Seguro que les suenan a muchas de las reformas que hemos tratado del periodo Meiji en Japón. Ojo, esto sería más de 40 años después de lo que había sucedido en Japón. Sin embargo, el frenesí reformista fue brutalmente interrumpido por un golpe de Estado liderado precisamente por la emperatriz viuda Cixi, quien puso fin abruptamente a todas las reformas. Y por eso se conocen como las reformas de los 100 días, porque no llegaron a más. A pesar de ello, dejó una marca indeleble en la historia de China, poderoso recordatorio de los desafíos y las oportunidades de la modernización en un país ancestral en constante evolución. El propio emperador Guangxu fue puesto bajo arresto domiciliario en Jintai, y los aliados de Kang, conocidos como los 6 caballeros de los 100 días, fueron asesinados. Después de enterarse de lo que estaba sucediendo, Kang Youwei escapó a Japón o se autoexilió. Después de todo, recibió un fuerte apoyo de Japón durante el proceso de las reformas. Pero cuando Kang llegó a Japón, no sabía cómo era el mundo real. Después del fracaso de la reforma de los 100 días y de que se estuviera buscando de manera activa a Kang, sus lugartenientes japoneses y apoyos se dieron cuenta de que no era realmente útil a partir de ese momento. Esa idea de modificar China a través de este personaje, que era lo que había estado aspirando Japón, se dieron cuenta de que ya no era lo suficientemente poderoso o influyente dentro de China. Al mismo tiempo, el gobierno de Qing estaba presionando a Japón para que no aceptara su estancia en su territorio. Al final, Kang Youwei, quien se quedó a regañadientes en Japón durante unos días, aceptó los gastos del viaje que le asignó el ministro de Relaciones Exteriores de Japón y fue regalado fuera del país por la parte japonesa. ¿A dónde fue nuestro querido Kang después de esto? A Canadá. En este momento, Kang Youwei, que fue calumniado por la corte de Qing como pastillas y veneno para matar al emperador, básicamente
estaba poniendo tierra de por medio pensando en que algunos de los agentes de China todavía podían alcanzar sin muchos problemas a Japón. Evidentemente, tras la pérdida de sus colaboradores, cada vez estaba más debilitado en cuanto a su posición. Sin embargo, encontró extraordinario aliado en gente con la que había contactado pero que no había conocido en persona. Estos eran nuestros queridísimos chinos de ultramar, es decir, todos aquellos chinos que habían emigrado del país y se estaban haciendo realmente ricos en todos los lugares donde habían aparecido, centrándose en trabajar y obtener beneficios. Habían sido quienes, de hecho, le habían invitado al extranjero, con gran respeto por el héroe de la reforma. Después de todo, también esperaban que Kang Youwei pudiera revitalizar a China a través de aquellas reformas, y si no iba la cosa mal, pues podrían volver a ponerlo en territorio chino, manteniendo de hecho la cabeza bien en alto durante sus visitas al extranjero, con constantes apoyos de estas comunidades. Si bien esto es cierto, estaba combatiendo en la cantidad de dinero que podía obtener con otra persona que estaba haciendo unos movimientos paralelos, Sun Yat-sen, el futuro padre de la República China. De hecho, Sun Yat-sen, que estaba por el sudeste asiático, también con contactos en Japón, le estaba persiguiendo, pero no como el gobierno de China para matarlo, sino que quería que formara parte de su propio movimiento. Sin embargo, a pesar de ello, Kang siempre rechazó estas ofertas, puesto que decía que era monárquico y que tenía otras ideas. Literalmente quería salvar al emperador y reformar la ley. Se estableció en Canadá en 1899 y aquí, aunque no lo esperaban, va a ser nuestro momento de hablar de fusión de cocina a través de nuestra receta rápida asiática de la semana, los bombones de la Bahía del Trueno, en Ontario, Canadá. Se trata de costillas de cerdo rebozadas, caramelizadas y servidas con limón. El dueño chino de un local, cuando era niño, llegó a Canadá como pinche de cocina en un barco en torno a 1940. La idea de este plato era simplemente que la gente picara un poco mientras se cocinaba el resto de la cena mientras bebían cerveza. La realidad fue mucho más allá de eso y se convirtió en un plato prácticamente nacional que actualmente forma parte de la propia cultura de Canadá. Pero continuamos con Kang. El objetivo de Kang, evidentemente, era obtener el respaldo de las potencias. Si bien los chinos de ultramar le proporcionaban dinero, él prefería también que hubiera un apoyo real por parte de gobiernos extranjeros como Gran Bretaña o Estados Unidos. La idea, evidentemente, era reinstaurar al emperador Guangxu con la ayuda de los chinos de ultramar. Pero encontró muchísimos obstáculos, entre ellos la ley de exclusión china en los Estados Unidos. A pesar de ello, Kang aprovechó su estadía en Canadá para sumergirse en la política local y comprender las estructuras gubernamentales. Sus impresiones influían en un nuevo programa de reformas para China, presentado en Vancouver en 1899, que abogaba por un gobierno parlamentario y educación gratuita. Durante su estancia, Kang se interesó por la comunidad china de ultramar, instándola a unirse para defender sus intereses. Estableció allí la Asociación de Reforma del Imperio Chino en Victoria, en 1899, un año muy cargadito de eventos. Mientras tanto, vivió en Coal Island, donde planificaba estrategias políticas y colaboraba con los líderes locales chinos. Kang también abogó por mejores condiciones para los trabajadores chinos en Canadá, promoviendo la higiene y la limpieza en las comunidades chinas. A pesar de los desafíos y el declive posterior de su asociación, las visitas de Kang establecieron vínculos cruciales entre el movimiento reformista chino y la diáspora china en Canadá, fomentando la solidaridad y promoviendo la dignidad de los chinos en ultramar en un momento de vulnerabilidad. Debido a que los fondos para la reforma que trajo de China estaban casi agotados y los chinos locales y los chinos de ultramar en Canadá
estaban ansiosos por regresar con Kang Youwei a la cabeza a China, Kang Youwei le dio vueltas a la cabeza y creó un nuevo elemento: la compañía Salvar al Emperador Qin. Una auténtica jugada maestra. Estaba mezclando todos los ideales que tenía, su filosofía, sus pensamientos, con la idea de salvar al emperador, pero con la forma de una compañía. ¿Cómo no iban a tener al capitalismo a la cabeza esta gente? Una vez que se estableció esta empresa, comúnmente conocida como la Sociedad Real, inmediatamente atrajo la atención de innumerables chinos y chinos de ultramar. Hacían que estos que querían apoyarle ahora tuvieran una oportunidad de hacerlo. No pasó mucho tiempo para que la Royal Society, la Sociedad Real, estableciera una serie de casas por toda América del Norte, donde había miles de miembros. Hay que ser consciente de la actual situación de los chinos en Canadá. Actualmente la población descendiente de China, o chinos literalmente, dentro de Canadá es un 5% de la población. Pero, sin embargo, tienen muchísimo dinero. De hecho, infinidad de empresas que terminaron marchando de Hong Kong terminaron asentándose precisamente en Canadá. Al ver que su organización estaba creciendo y estaba realmente llegando a una escala real, Kang decidió que esos genes de empresario que tenía grabados en su historia familiar se convirtieran realmente en un elemento de industria. Estaba promoviendo negocios a la vez que estaba desarrollando sus ideas para regresar a China. Entonces, Kang se convirtió de manera casi literal en la Lola Flores china. ¿Cómo? Pues con este texto tan interesante lo comprenderán. Hay 5 millones de chinos en el extranjero. Si cada persona dona $5 como cuota de membresía, puedo obtener una enorme suma de 50 millones de dólares de plata chinos para abrir bancos, gestionar ferrocarriles, reparar minas y en el futuro tendrán acciones en la industria, en las carreteras, en las mineras, y todo esto generará ganancias infinitas. Cuando la industria del país es próspera, tiene los recursos financieros para llevar a cabo la reforma del emperador. ¿Por qué preocuparse entonces de una fuerza nacional? Básicamente, Kang estaba pensando que podía hacer un sistema de mecenazgo a través de esta empresa, que a la vez era sociedad, conseguir dinero tanto de manera a través de las cuotas como simplemente utilizando el dinero de sus donantes y sabiendo dónde invertir. Kang, por lo tanto, estableció una oficina central de la Royal Society, la Sociedad Real, en Hong Kong, y reclutó ya no solo en los Estados Unidos y Canadá, sino a través de todo el mundo. En su apogeo, la Compañía Real o la Sociedad Real tenía millones de miembros y la cuota de membresía hizo que Kang se convirtiera en multimillonario. Al principio, Kang parecía tener perspicacia para los negocios. Durante una visita a México, se enteró de que precisamente en la Ciudad de México, en la capital, se planteaba construir un tranvía. Consciente de ello, una vez que el tranvía entrara en funcionamiento, el área a lo largo de la línea seguramente se convertiría en un distrito comercial, evidentemente con un enorme flujo de personas y capacidad de consumo ilimitado. La reacción de Kang fue rápida. Recaudó enormes sumas de dinero de chinos locales de ultramar para comprar una gran cantidad de tiendas inmobiliarias a lo largo de la línea del tranvía. Efectivamente, después de que el tranvía se puso oficialmente en funcionamiento,
el precio del terreno se disparó a lo largo de toda la línea que había marcado Kang, ganando simplemente él en el proceso que $1000 de plata mexicanos. Además, se hizo con una casa en el Torreón. Y no será la única. Iremos viendo que las adquisiciones de casa de Kang pues irán siendo bastante variaditas. Más tarde, Kang fundó la Compañía Comercial China e hizo un gran impulso en las industrias de la banca, la restauración y el transporte. Entre ellos el Hong Kong Charity Inn, el Songhua Hotel y el Yokohama Press, entre otras empresas, que se han convertido con el tiempo en empresas locales muy conocidas. ¿Y qué hizo con todo ese dinero? Pues negocio inmobiliario en Shanghái. Primero vendió todos los bienes raíces que tenía en Guangdong. Compró una gran cantidad de terreno en Shanghái y luego aprovechó el apoyo del gobierno para el desarrollo del capital nacional, vendiendo todos los terrenos para hacer una auténtica fortuna. Más tarde gastó enormes sumas de dinero para comprar 10 acres de tierra en Yuyuan Road para construir una mansión de lujo que él conoció como la Mansión Kang. Por supuesto, aunque Kang Youwei es bastante experto en los negocios en este momento, después de todo no era un hombre de negocios puro al uso y no conocía tan bien como pensaba lo que eran las inversiones. Sí recaudar dinero, no muy bien cómo invertir. Después de algunos años de hacer negocios en el extranjero, Kang Youwei cometió un gran tabú para un hombre de negocios: codiciar enormes ganancias y carecer de previsión. Después de su maravillosa experiencia de obtención de beneficios en México, regresó de nuevo y pidió prestada una enorme suma de dinero a los bancos locales para comprar terrenos no urbanizados en México, precisamente. Aunque el mercado inmobiliario en México fue alcista al principio, como había predicho Kang, no supo bien cuándo era el momento de parar. Cuando el gobierno mexicano vio que el repunte inmobiliario era demasiado loco, implementó políticas de control correspondientes y ya no permitió que los bancos prestaran aquellas inmensas cantidades. Tan pronto como salió esta política, la industria inmobiliaria en México se desplomó. Kang Youwei no solo no pudo ganar dinero, sino que incluso tuvo que utilizar los fondos de la sociedad real para pagar el préstamo. Además, la librería de traducción de Yokohama, que organizó en Japón, sufrió pérdidas sustanciales debido a una mala gestión. Para salvar su industria, Kang incluso desvió dinero de la cuenta del Charity Inn de Hong Kong en un intento de devolver la vida a esta editorial. Pese a ello, la editorial de traducción japonesa no resistió. Como líder espiritual de la Asociación de Protección Real, Kang, o conocido como el sabio del mar de la China meridional, naturalmente no podía cometer errores. Por lo tanto, Kang culpó de la mala gestión a otros socios de la asociación. Por supuesto, sus socios, que además habían puesto dinero, no eran especialmente estúpidos. Ante esta situación, no iban a asumir voluntariamente todas las culpas de Kang. Desde entonces, la anteriormente próspera Royal Society también comenzó a decaer. Al ver que su propia operación industrial empezaba a hacer aguas, Kang ideó una manera de mejorar la situación actual de la empresa, dándose a la vez una serie de pábulos sobre sus capacidades industriales y conocimientos técnicos y económicos. Esta investigación no era tanto un estudio de las experiencias empresariales occidentales para la Royal Society, sino más bien como el viaje alrededor del mundo que quería darse el propio Kang. En aquel momento, a principios de 1904, Kang Youwei partió de Hong Kong, entró en Europa desde el Océano Índico y visitó 11 países, entre ellos Italia y Suecia. Precisamente sería durante estos viajes a través de Europa cuando leería a Marx y a Engels,
los cuales empezaron a influirle en sus teorías socialistas. En Italia, Kang pasó mucho tiempo visitando e inspeccionando los edificios antiguos de Roma y escribió lo que vio, escuchó y sintió en sus viajes por Italia. En opinión de Kang, las antigüedades y los sitios históricos son la base material más importante para la revitalización de la cultura, la educación, la política y las costumbres de una nación. Solo cuando las reliquias culturales y los sitios históricos estén bien protegidos y heredados, se podrá inspirar la confianza y la voluntad de toda la nación. También propuso que los edificios de la antigua Roma estaban hechos en su mayoría de piedra, mientras que los de China estaban hechos de madera. Las numerosas guerras y disturbios de la historia de China han llevado directamente al hecho de que las reliquias culturales de China no puedan preservarse adecuadamente como en Roma. Posteriormente visitó también Suiza, como no, 3 veces y elogió el agradable clima, los lagos y las montañas del país. En su diario de viaje escribió: «La belleza del mundo está en Suiza y la belleza de Suiza está en Suzhou». En este momento, Kang acababa de casarse con He Jinliang, una chica china de 17 años que conoció en Estados Unidos, y poco a poco tuvo la idea de retirarse al campo y vivir una vida estable fuera de aquellos negocios que le habían dado tantos quebraderos de cabeza. Mientras tanto, seguía pensando en cómo tomar el control de China. Para ello, también prestó atención a la información sobre los precios de la vivienda en Ginebra. Por diversas razones, Kang finalmente abandonaría Suiza. Después pasó por Austria, Hungría y otros países, incluida Jerusalén, donde dejaría ciertos escritos en el Muro de las Lamentaciones. Pero finalmente su destino fue un país inesperado que le fascinó: Suecia. En sus notas de viaje, Kang describió la belleza de Suecia de la siguiente manera: «Hay millones de islas en Suecia, innumerables edificios con un clima agradable, lagos fuera de las islas e islas fuera de los lagos, montañas en las montañas y montañas en la ciudad, y uno quiere vivir en ellas». Kang no solo tuvo la idea de establecerse en Suecia, sino que en ese momento también le confiscaron muchas de las riquezas de la Royal Society. Entonces, después de investigar y comparar, Kang finalmente seleccionó una pequeña isla en el área de Dune, en Baden, al sureste de Estocolmo, y la compró por 28.000 coronas, una auténtica barbaridad. Allí pasaría 3 años hasta 1907. Después de comprar la isla, esta comenzó a llamarse la isla de Kang Youwei. Originariamente planeó construir una casa en la isla imitando el estilo arquitectónico sueco local, pero debido a que los estilos arquitectónicos sueco y chino eran demasiado diferentes, Kang Youwei no quedó satisfecho después de pensarlo y finalmente se decidió por construirla al estilo chino, añadiendo además un precioso jardín, también chino, y lo llamó la Cabaña del Mar del Norte. Comprar esta casa y construir la cabaña también le costó a Kang Youwei una enorme suma de dinero, que prácticamente equivaldría a los 1,5 millones de yuanes del momento. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno sueco vio la isla, que estaba ya vacía y no había sido reclamada por nadie, por lo que anunció que sería nacionalizada. Fue rebautizada como Isla Hotel y abierta al mundo exterior como atracción turística, que aún a día de hoy se sigue conservando. Desde su experiencia en Suecia, finalmente, los resultados de la Revolución de 1911, con la toma del poder por parte de Sun Yat-sen, hizo que pudiera regresar a su patria. Una vez allí, todavía no había renunciado a su propuesta constitucional y también lanzó una nueva restauración con Sang-shun. Sin embargo, dicho golpe de Estado literalmente sí llegó para dar un golpe de Estado, pues evidentemente
no funcionó, pero sí que la lió de manera impresionante. Tuvo que huir a Shanghái. A medida que se hacía mayor, Kang ya no estaba tan entusiasmado con la política, sino que dependía de su propiedad para vivir una vida rica y tranquila mientras se dedicaba a la caligrafía. En 1927, a Kang Youwei le diagnosticaron una intoxicación alimentaria después de un banquete en Qingdao y finalmente falleció a la edad de 69 años. Bien, ¿y en qué consistían los pensamientos de nuestro querido Kang? Bueno, pues no pudiendo detenerme en ello, les voy a hacer una pequeña relación de qué se terminó reflejando en su libro, en el Datong Shu. Van ustedes a alucinar. El trabajo más conocido de Kang, evidentemente, fue el Datong Shu. Se trata de un libro que deriva del nombre de la sociedad utópica imaginada por el mismo Confucio, pero que literalmente significa el libro de la gran unidad. Esa gran unidad era esa sociedad utópica de Confucio. Las ideas de este libro aparecieron en sus notas de clase ya en 1884. Animado por sus alumnos, trabajó en ese libro durante las siguientes 2 décadas, pero no fue hasta su exilio, pasando por la India, que terminó el primer borrador. Los 2 primeros capítulos del libro se publicaron en Japón en el ya siglo XX, pero el libro no se publicó en su totalidad hasta 1935, es decir, 7 años después de su muerte. Kang propuso un mundo futuro utópico, libre de fronteras políticas y gobernado democráticamente por un gobierno central. En su plan, el mundo se dividía en distintos distritos administrativos rectangulares, que serían autónomos bajo la democracia directa, pero leales a un gobierno mundial central. También se produciría la disolución de las fronteras raciales. Kang esboza un programa de eugenesia inmensamente ambicioso e igualmente inhumano que eliminaba el fenotipo racial, marrón y negro, literalmente. Después de un milenio y después de esto conduciría al surgimiento de una raza humana homogénea de piel clara cuyos miembros serían del mismo color, apariencia, el mismo tamaño y la misma inteligencia. Algunos de los métodos previstos para lograr este fin incluían la reubicación forzada a regiones más frías habitadas por blancos, junto con la esterilización de aquellos que padecían enfermedades o cuyos atributos mentales y o físicos se consideraban excepcionalmente grotescos. Una de las tácticas más humanas implicó otorgar honores distintivos a las personas blancas y amarillas que estaban dispuestas a mejorar la humanidad, procreando con sus contrapartes marrones y negras. Vale la pena señalar que, aunque Kang sentía que el fenotipo blanco y amarillo podían coexistir en un esquema ideal, finalmente consideró que el blanco era, no obstante, superior al amarillo, y que este último, en circunstancias ideales, podría eliminarse en el lapso de un siglo, antes del advenimiento de esa gran unidad. Su deseo de acabar con la estructura familiar tradicional china lo define como uno de los primeros defensores de la independencia de las mujeres en China. Razonó que la institución de la familia practicada por la sociedad desde el principio de los tiempos era una gran causa del conflicto. Kang esperaba que fuera efectivamente abolido. La familia sería reemplazada por instituciones estatales como instituciones de enseñanza del útero, guarderías y escuelas. El matrimonio sería sustituido por un contrato de 1 año entre una mujer y un hombre. Kang consideraba que la forma contemporánea de matrimonio, en la que una mujer estaba atrapada durante toda su vida, era demasiado opresiva. Kang creía en la igualdad entre hombres y mujeres, y en que no debía haber ninguna barrera social que impidiera a las mujeres hacer todo lo que los hombres podían hacer. Kang veía al capitalismo
como un sistema inherentemente malvado a estas alturas. Creía que el gobierno debía establecer instituciones socialistas para velar por el bienestar de cada individuo. En un momento dado incluso abogó porque el gobierno debería adoptar los métodos del comunismo, aunque se debate qué quiso decir Kang con este término. Con este espíritu, además de establecer guarderías y escuelas gubernamentales para reemplazar la institución de la familia, también imaginó residencias de ancianos para ancianos administradas por el gobierno. Se debate si las ideas socialistas de Kang se inspiraron más en el pensamiento occidental o en los ideales tradicionales confucianos. En el Datong Su se aprecia de manera clara el notable entusiasmo que tenía Kang por la idea de mejorar a la humanidad a través de la tecnología, algo realmente inusual teniendo en cuenta los principios confucianos de los eruditos del momento. Creía que el progreso tecnológico que había aprendido del periodo Meiji de Japón, basado evidentemente en los conocimientos occidentales, desempeñaba un papel central en la salvación de la humanidad. Si bien muchos estudiosos de su época continuaron manteniendo la creencia de que la tecnología occidental debería adoptarse solo para defender a China contra Occidente, es decir, a través de las armas y principalmente de las embarcaciones, él parecía abrazar de todo corazón la idea moderna de que la tecnología es esencial para el avance de la humanidad. Antes de que se construyera algo de escala moderna, previó una red telegráfica y telefónica global. También creía que, como resultado de los avances tecnológicos, cada individuo solo necesitaría trabajar 3 o 4 horas al día. Predicción que repetirían los futuristas más optimistas más adelante a lo largo del siglo XX. Cuando el libro se publicó por primera vez, fue recibido con reacciones encontradas. El apoyo de Kang al emperador Guangxu fue visto como reaccionario por muchos intelectuales chinos que creían que el libro de Kang era una broma elaborada y que simplemente actuaba como un apologista del emperador sobre cómo se podría haber desarrollado un paraíso utópico si las dinastías Qin hubieran sido mantenidas. Otros creen que Kang era un protocomunista audaz y atrevido que defendía el socialismo y el comunismo occidentales modernos. Entre estos últimos estaba el propio Mao Zedong, que admiraba a Kang Youwei y sus ideales socialistas en el Datong Su. Los eruditos chinos modernos suelen adoptar ahora la opinión de que Kang fue un importante defensor del socialismo chino. A pesar de la controversia, el Datong Su sigue siendo popular. Una editorial de Beijing lo incluyó en la lista de los 100 libros más influyentes de la historia de China. Y pasamos a la bibliografía. Hay realmente un desierto de información en castellano sobre este personaje y sus escritos. Por lo tanto, me veo en la necesidad de ofrecerles el único texto que realmente encuentro suficientemente interesante, sobre todo en su comparación con las ideas de Mao, que es un cuento de dos utopías: el comunismo de Kang Youwei, el clasicismo de Mao Zedong y la mirada acomodaticia del marxista Li Zhou, obra de Federico Brusadelli. Y pasamos a las noticias de la semana. Comenzamos con la India, donde están a punto de terminar las elecciones, pero en Nueva Delhi hay problemas inmensos con el abastecimiento de agua y de electricidad en plena ola de calor. Se pone todo cada vez más complicado. Pasamos a China, donde las redes sociales chinas están suspendiendo cuentas de personas influyentes que exhiben estilos de vida un tanto lujosos. Esto parte de una campaña más amplia contra el contenido que promueve valores negativos como el materialismo dentro de China. Plataformas como Weibo o Douyin están tomando medidas contra el contenido negativo, eliminando publicaciones y suspendiendo cuentas. Tencent también está actuando contra cuentas que promueven el materialismo y estilos de vida extravagantes. Esta acción busca crear un ambiente en línea más positivo y saludable.
Entre otras cosas, lo que ha generado es que la manera de obtener bienes de muchísimos de los youtubers, entre comillas, gente que se dedica a las redes sociales en China, puesto que YouTube no está presente, pues estén viendo pues cómo caen sus fondos. Y esto generará evidentemente muchos problemas, teniendo en cuenta el proceso de megaconsumismo que se estaba dando en estas redes. Y no es una pequeña o sutil diferencia con lo que estaba sucediendo en Occidente. No se pueden hacer una idea de la locura de la producción que había en estos vídeos. Incluso había algunas personas que promocionaban ropa y que simplemente abrían la caja, mostraban el objeto durante un segundo y estas en tiendas o empresas pagan auténticas barbaridades por esto, sin parar, de manera constante. Por otro lado, ha habido un movimiento para hacer saltar el yuan ya definitivamente al mercado global, pero hay dudas por parte de los que dominan el comercio. No se fían porque además saben que habrá problemas de conversiones posteriores y por lo tanto el tener los yuanes no sería el equivalente a los dólares. También la posibilidad de entradas sin visado que se ha dado durante este año a determinados países escogidos por parte de China han llegado a multiplicar por 4 las visitas de turistas en el país en lo que va de año. Pero ahora el gobierno ha tenido que intervenir para obligar a algunos hoteles a no rechazar a extranjeros ante las quejas que había tanto de británicos como de nigerianos. Y pasamos a Malasia, donde el primer ministro Anwar ha anunciado una inversión de al menos 100.000 millones de dólares en la industria de los semiconductores. Todo esto debido a que tiene una posición muy buena para tener puertos muy adecuados para este tipo de megatransportes, también las conexiones entre un punto intermedio por las rutas marítimas entre la India y China, y también contando con las conexiones con Corea del Sur y con Japón. Un emplazamiento maravilloso, aunque en su extremo de Malasia nos encontramos con alguien todavía mejor situado, que es Singapur. Aparte del famoso vuelo tan accidentado que actualmente se encuentra en investigaciones, que sucedió durante la semana pasada, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa de China, Dong Jun, van a tener una serie de raras conversaciones directas en lo que se conocen como los diálogos de Shangri-La, que es una serie de reuniones de defensa en torno a los foros de seguridad internacionales que tienen lugar precisamente en Singapur. Aquí se reúnen los altos funcionarios, expertos de todo el mundo, para discutir los temas de defensa y seguridad en Asia, evidentemente abordando los problemas como la competencia estrategia, la cooperación en seguridad y la estabilidad regional, que últimamente anda fluctuando. Este sería el primer encuentro sustancial entre los jefes de defensa de ambos países después de 18 meses, con la esperanza, evidentemente, de reanudar el diálogo militar y prevenir las disputas en la región. La reunión tiene lugar en el contexto de las tensiones en Taiwán y el mar de la China Meridional con Filipinas, y se espera que ambos líderes discutan las capacidades militares de desarrollo de China y las preocupaciones de los Estados Unidos sobre toda la región. Y pasamos a Indonesia, donde el gobierno ha pedido que por favor se dejen de desarrollar nuevas aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles son pequeños programas que se pueden descargar normalmente de manera gratuita en el móvil para acceder a determinados servicios. En este caso se están dedicando a tratar de parar los 27.000 o las 27.000 aplicaciones móviles que está preparando diferentes ministerios del gobierno de Indonesia para trámites burocráticos. Para que se hagan una idea, solo 400 de estas aplicaciones serían para sanidad, para diferentes elementos de sanidad. Y hay un ministerio desconocido que no se ha querido dar el dato, que tiene al menos 4.000 aplicaciones vinculadas. Una auténtica locura. Imagínense ustedes para hacer cualquier trámite que tendrían que incluso solapar. Evidentemente el gobierno quiere apoyar a un sistema único o una aplicación centralizada, como sucede en Corea del Sur o sucede en China. Es decir, una aplicación que tenga prácticamente cualquier cosa que se quieran imaginar. Desde el pago de una compra hasta
diferentes tipos de ofertas, juegos o incluso, lo que es más importante, para la realización de transportes o incluso el pago de tasas escolares. Todo eso metido y los conocimientos y los controles de sanidad, por supuesto. Todo ello metido en una única aplicación. Evidentemente, esto tiene muchos problemas, pero como en Indonesia cada vez que llega un nuevo político quiere establecer sus nuevas normas, pues se pone una nueva aplicación. Y con esto saltamos a Filipinas. El siguiente conflicto con China. Ahora China amenaza con detener a todos aquellos que se presenten en el territorio del mar de la China Meridional. El problema que esto genera es que evidentemente es una zona en disputa y si alguien va allí, como los pescadores filipinos durante la semana pasada a determinadas protestas o incluso a pescar, ahora mismo están bajo esta amenaza. Esto cambia completamente las reglas del juego, ya que se está estableciendo una serie de principios para lo que sería en cualquier otro momento un casus belli. Veremos cómo va evolucionando. Y pasamos a Corea del Sur, donde vamos a hablar del sistema de compra de casas, o más bien del alquiler, que es el Hyunse. Consiste en pagar depósitos inmensos a la hora de alquilar una casa, que incluso permitirían estar durante años sin pagar al casero. Esto ha generado muchísimas estafas. Llegó a ser al menos 2/3 del mercado inmobiliario dentro de Corea del Sur. La gente se dedicaba durante 30 años de su vida sacrificándose, no casándose, incluso no teniendo hijos, cosa que es un problema fundamental para Corea del Sur, y después de todo esto entraban en los que se conoce como el infierno de Hyunse. Es decir, pagar esta auténtica barbaridad de meses todos seguidos. Ahora el partido opositor planea cubrir los gastos ante las estafas que se habían multiplicado, en los cuales la gente pagaba estos 30 años de ahorro y de repente se encontraba con que no tenían nada a cambio. Se estipula que habría en torno a 17.000 personas afectadas. Pero bueno, veremos cómo evoluciona este sistema de normativas y de leyes para que se hagan una idea de cómo de complicado puede ser el sistema de alquileres en otros países. Por otro lado, ha habido una reunión entre representantes de Corea del Sur, de China y de Japón, con el primer ministro chino Li Qiang, para que vean que hay ciertos puntos de conexión. Y en Corea del Norte, aparte de atacar con globos a Corea del Sur, y estos globos ir con unas bolsas de basura que fueron cayendo en varios puntos de todo el territorio de Corea del Sur, ojo, este sistema, que parece una tontería, fue el que utilizó Japón durante la Segunda Guerra Mundial para bombardear a los Estados Unidos, cosa que generó pues muchísimas tensiones, sobre todo en el entorno de California, y según algunos datos, inmensos incendios, teniendo también víctimas mortales en el proceso. A día de hoy todavía hay algunas de estas bombas perdidas por los Estados Unidos, que lo sepan. Si quieren saber más sobre este proceso, que merecería un maravilloso monográfico, háganlo saber en los comentarios. El caso es que aparte de estos bombardeos a Corea del Sur y determinados lanzamientos de satélites y de misiles sobre territorios que no son precisamente de Corea del Norte, se está planteando una posible reunión después de 20 años con Japón. Hay que ser consciente que entre 1910 y 1945 Corea estaba controlado por Japón. Y evidentemente esto hizo que no hubiera muy buenas relaciones entre ninguna de las dos Coreas. No obstante, parece ser que ahora sí que hay un planteamiento real de retomar finalmente Corea del Norte relaciones con Japón, teniendo en cuenta que Corea del Sur iniciaría estas relaciones en 1965. Y pasamos a Taiwán, donde hace una semana ha sido rodeado por los ejercicios militares chinos durante al menos 2 días. Ejercicios navales vinculados también con la fuerza aeronáutica del país chino. Pero ahora está siendo más grave que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la OMS, están prohibiendo el acceso a determinados eventos a Taiwán. Evidentemente esto es por las presiones que está ejerciendo China, pero evidentemente también los taiwaneses están quejando porque en caso de que hubiera otro tipo de pandemia, pues tendrían que tener una serie de vínculos con todos estos territorios. No obstante, China que dice que básicamente esto es un asunto interno y que no quiere establecer ningún tipo de relaciones.
después incluso de que el propio gobierno de Taiwán trate durante estas 2 últimas semanas de tener contactos con China. Y con esto hemos concluido las noticias. Pasamos a sus comentarios. Primero, los de iVoox, los pequeños héroes de iVoox que nos están escuchando pero sin ver las imágenes del programa. Un afectuoso saludo para Fernando, que nos ha reencontrado después del programa En Libertad con Jano García, que realizamos hasta el año pasado y que ahora se ha convertido precisamente en V1 Media. Endicasm, que es uno de nuestros grandes seguidores del canal, ha encontrado de su interés las leyes de Gengis Khan que tratamos en el programa anterior, porque además es estudiante de Derecho. Muchos ánimos con la carrera. Y Esperanza nos hace unos comentarios fantásticos sobre los castigos del Imperio Mongol que habíamos visto. Evidentemente, tanta pena de muerte era precisamente porque dentro de una sociedad que se dedica pues a ser nómada, pues no tenía mucho sentido andar metiendo a la gente en la cárcel. Evidentemente, también aquí se simplifica mucho con el sistema de muerte o pago. Muchas gracias por su comentario. Y ha vuelto Arturo Salas, uno de nuestros kazajos, porque no es el único. Espero que puedan tener una reunión de seguidores de V1 Media en Kazajstán. Bueno, pues no dejen de leer su comentario porque aporta una perspectiva adicional sobre el concepto de las leyes de Gengis Khan dentro de la historia y la actualidad del territorio. Y también nos ha dado una idea para grandes programas en el futuro, sobre todo para hacer un especial, pero de los oficiales. Si quieren saber más, vayan a los comentarios y póngale muchos corazoncitos. Finalmente, quería darles muchísimas gracias por la cantidad de gente que ha leído los comentarios de otros seguidores y le ha dado precisamente pues pulgares arriba y los ha comentado. Mil gracias porque no saben ustedes la repercusión que eso ha tenido dentro de YouTube. Y pasamos con esto a la confuciada de esta semana. Nos vamos a una confuciada auténtica, una de las analectas de Confucio que fue el de las que más inspiraron a Kang. Cuando un país está a punto de perecer, debe haber un monstruo, un ladrón que no muere ni cuando es viejo. Básicamente quiere decir que hay tremendos traidores y monstruos que cambian la historia de los países, incluso muchos años después de que estos hayan fallecido. Y con esto pasamos a la despedida. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este fascinante viaje por la cultura asiática, de esta manera tan particular. Son ustedes unos auténticos héroes, de verdad, aguantando esta perorata de nuestros eruditos chinos. Bueno, pues tengo que agradecérselo. Espero que no haya sido más duro de lo necesario. Recuerden dejar sus comentarios con sus partes favoritas, preguntas y sugerencias, ya que su apoyo y aportes son los que impulsan este canal hacia adelante. No se olviden de apoyar el canal viéndonos en YouTube, en iVoox o uniéndose al club de V1 Media. Disfruten de la semana, nos vemos pronto en el nuevo Occidente.